¿Será por aquí? ¿Por allá? A ver si. Venga, sí. Hola, soy Jordi Galí. En este vídeo te traigo una historia súper interesante. Una persona que tuvo que salir de Venezuela para salvarle la vida a su hijo y hoy en día vive en Sant Cugat y trabaja con su propia cargo bike como rider. Así que espero que disfrutes del vídeo. Adelante. Hola, buenas, mi nombre es Denis Tobar y soy el rider de Sant Cugat. Me hago llamar como el rider de Sant Cugat y bueno, me dedico a todo el tema del servicio de paquetería, mensajería y delivery. El servicio que estás haciendo con la cargo, ¿qué es lo que te hace especial? No sé, yo creo que a la gente le mola la idea de... Tiene metido en la cabeza el tema ecológico. Sí, lo tienen claro, pero no saben cómo pasar ese switch. Entonces, cuando me ven a mí de esta manera, muchos se burlan, o muchos se alegran, o muchos aplauden. Entonces, de todos aprendo un poquito y voy dando indirectamente un poquito de ejemplo de carisma, de humildad sobre todo, y de enseñanza de que podemos hacer un mundo mejor, ¿no? Mira esto, tío. Qué belleza. Ecológico, sustentable, de salud, de vida, de felicidad. Cuéntame una anécdota, algo que destacarías que te haya pasado. O sea, yo creo que le doy muchas gracias a toda la gente que vive en Sant Cugat, a todo el pueblo que vive en Sant Cugat, porque de alguna manera me he hecho conocer porque soy totalmente diferente. De hecho, en las redes sociales me hago conocer como el rider de Sant Cugat y cuando voy por la calle que todo el mundo me conoce, el rider de Sant Cugat, el rider. De alguna manera los que se movilizan dentro del pueblo se van conectando con la energía que yo voy llevando. Una misión de vida. Tengo mucho que agradecerle a Cataluña. Muchísimo. Yo seré otro catalán más. Aunque estoy aprendiendo poc a poc a hablar lengua catalana, me agrada mucho. En Venezuela tuve la oportunidad de emprender una pequeña empresa de mensajería, de paquetería a nivel de comida, y también llevamos. Yo siempre buscaré la salida de alguna u otra forma para sacar adelante este proyecto porque le tengo fe a esto, le tengo fe a la manera de movernos. Esto será el futuro, tío. ¿Está operativo, Juan? Sin muchas opciones, pero tampoco tenía la oportunidad monetaria, digámoslo así. Medio de un amigo, que es el Jordi Castelló, él trajo esta marca aquí. De la tienda Bike. De la tienda Bike. Trajo esta marca, a ver que esto es el pepino de las cargo bike a nivel mundial, digámoslo. El servicio que haces ahora mismo pues es esto, delivery de restauración, el horario también 12:30 a 4 más o menos. Sí. A sacarte los demonios de la cabeza, de alguna manera estando en la bici. Vas multiplicando de alguna manera todo lo positivo hacia tu persona y me gané esa potestad de tener un huerto, sí, y yo cultivo en el huerto, entonces todo lo que hago en el huerto es en la cargo. Me llevo al crío a la siembra. ¿Te has encontrado con alguna actitud de rechazo o de burla? Sí. O de que te hayan, a nivel algún conductor de moto, de coche, que te hayan hecho alguna mala jugada circulando? Sí, por supuesto. Se sienten, no sé, como que apabullados y por eso es que siempre es el llamado a la conciencia del cuidado, del 1.5 metros de distancia, en todos los aspectos para cualquier ciclista, ya sea el atleta, el que se moviliza por trabajo, el que se moviliza por paseo, o sea, yo creo que porque es la vida. Nosotros somos el parachoque de la bicicleta, ¿sabes? Yo he llegado a montar aquí 15, 20 pedidos en una sola faena, lo llevo todo. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la mejora respecto a la bici y el reparto que hacías antes? ¿Qué es lo que destacarías?
Desde que A tienes ver, la desde que tengo el carga. cargo, por supuesto, la capacidad de carga. Ajá. Y como tiene una pedalada asistida, pues trabajo un poquito más cómodo. Sigo pedaleando igualito, pero trabajo más cómodo. Y llego más sitio, llego más lejos. ¿Qué es lo que destacas que como mejor de ese trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta? El cuidado de mi salud. Me mantiene joven, me mantiene enérgico, me mantiene feliz, me mantiene agradable. El disfrute, el contacto con la naturaleza, el contacto con la gente, el contacto de sitio a sitio. Vas disfrutando todo el camino, las flores, lo verde, las estaciones, el clima, la lluvia, el calor, el verano, o sea, vas disfrutando en todo momento desde que sales del punto A hasta el punto B. ¿Cómo haces cuando tienes que dejar la bici sola? Le quito la llave, el sistema de Se bloquea aquí atrás. bloqueo y tiene sistema satelital a la vez. Hicimos 21 kilómetros, 420 metros, más o menos fue la distancia que recorrimos ahorita en los despachos, en los servicios. Hoy estuvo suave la faena. ¿Crees que cualquier persona, aunque no sea físicamente un portento como tú, podría trabajar con esta bicicleta? Puedes trabajar con esta bici, porque primero, como te digo, es una bici que tiene 4 tipos de asistencia. ¿Y qué destacarías como lo peor? A lo negativo siempre hay aprendizaje, hay cosas que de repente te puedes quedar accidentado y siempre te consigues con un ciclista, parece mentira, pero que te apoya en el momento de que tú estás cambiando un neumático o si necesitas ayuda. Yo creo que eso forma parte de la sociedad o de los sociales entre el ser humano. ¿Qué necesidades tienes ahora mismo? Una estabilidad laboral. ¿Qué harías diferente si volvieras a empezar? Si volviera a empezar, ostras, un recurso humano. Captar un mejor recurso humano, formar un buen equipo de trabajo, tener una logística, un proyecto. Yo lo empecé, pero estoy así como que en el camino afilando, ¿sabes? No te volverás millonario de la noche a la mañana porque la gente lo ve más que todo por un número. Yo lo veo que vas ganando en todos los aspectos. ¿Cómo te ves de aquí a 5 o 10 años? Tiene un nombre, ¿eh? Se llama Kilian Rider Solution. Mira, ellos fueron los primeros que me abrieron a mí. Sí, qué bueno. De alguna manera he trabajado con ellos siempre desde que llegué aquí. Entonces, bueno, es como una familia más. ¿Y qué consejo darías a alguien que quisiera emprender así como tú, en su ciudad, con una cargo bike o trabajando así? Yo el consejo que le daría es que se llene de mucho amor y muchas ganas, porque vale la pena. Yo creo que dejo las cosas en manos de Dios y el universo. Buenos días. Espero que te haya gustado mucho este vídeo, que lo hayas disfrutado. Si es así, danos un like. Si quieres que hagamos más vídeos como este y más historias, puedes ponerlo en los comentarios. Y sobre todo, súper importante, suscríbete al canal para estar al caso de más novedades que podamos compartir. Vinga, adeu!